seguramente todo el año, pero vamos a ver qué sucede con las ficciones y sobre todo con la nueva película de Guillermo Francella, mira. Ficciones argentinas al rojo vivo. La película que protagoniza Guillermo Francella y la serie En el barro quedaron en el centro de todas las miradas. La crítica hace foco en que en realidad ambas producciones no son el fiel reflejo de la realidad. Empiezo diciendo que quede claro que es una mala película, ¿no? Que quede claro de entrada. Ahí va nuestro Quijote. Maradona te está iluminando desde el cielo, pibe. Se esforzaron mucho, ¿no? Los guionistas para hacer estas cosas. ¿Cómo les costó, eh? Qué difícil debe ser escribir estas cosas, ¿no? Debe ser muy complicado. Que el cura da un sermón y no los deja comer. Qué trabajo intelectual hubo ahí, por favor, No andan atrás el último teléfono, el auto nuevo, la casa en el campo. ¿Por qué? Porque son libres. Nunca se me ocurriría decirle a la gente que lo importante es el hambre de Dios y no el hambre del cuerpo, porque las dos cosas van unidas. Lo fundamental es que tenga identificación, ¿no? O sea, que sea popular, que lo popular no tiene por qué estar peleado con la calidad. Que te veas reflejado o no, o capaz que tu viejo al que ves, o algún tío, este es mi hermano. A mí me parece un poco adrede porque va justo contra la identidad nacional, o sea, Claro. ataca aquello que nos fortalece como argentinos, que es sentirnos orgullosos de que somos argentinos. En el 2019 estuve presa en el penal de Ezeiza y dado el boom de la nueva serie En el barro y que absolutamente todo el mundo me dice que soy igual a Ana Devín o Cachete, como sea en la serie. ¿Te está gustando? Primero esto de que haya un comedor comunitario y las presas se estén cruzando, de diferentes pabellones se estén cruzando todo el tiempo y salen y andan pululando por ahí, es cualquiera. Porque vos estás en tu pabellón está cerrado, mamita, te quedás ahí adentro y con las únicas con las que socializás son las que están adentro de tu pabellón. Después de ver todo esto, desde la producción de los profesionales nos preguntamos, ¿las nuevas ficciones son realmente el fiel reflejo de cómo somos los argentinos? Ay, qué pregunta se hizo la producción. No, yo me hacía la misma pregunta igual. Sí, no, acá a ver, se armó, yo vuelvo, que está bueno que se discuta sobre, que hace rato que como no hay producciones argentinas, no hay en la No nos televisión, no hay quejábamos nada. de eso, que no hay había nada. ¿Qué hay? Ahora por lo menos, bueno, pero estamos discutiendo, pero está bueno que dé para discutir. Claro. Y las discusiones tienen que ver, una tiene más que ver con el tema de la política, porque además es paradójico, en la Argentina la recomienda el presidente, que claramente ¿Pero se qué dice... culpa tiene Francella? Pero déjame terminar con Francella, déjame terminar. Sí. Claramente la recomienda el presidente que es de derecha. Pero él, este modelo que tomó Francella, es una película del año 63, Sí. donde tanto Vittorio Gassman como Mastroianni hacen... Sí, algo similar. Terminan haciendo... Hugo Tognazzi, hacen 20 personajes cada uno. Claro. Entonces... Francella tiene ganas de convertirse en el gran actor argentino y decir, che, ¿por qué no me hacen algo donde yo interpreto 16? Yo Pero todavía ya no lo pude es verla. el gran actor argentino, Entonces, no necesita copiar una idea para que lo internacionalmente, no sé. relacione. Entonces, esos actores y ese modelo, que también eran terribles de crítica a la sociedad argentina, eran tipos todos de la izquierda. Total. ¿Se entiende? Levantaban para el otro lado, era como denunciando, como diciendo, che, miren esto, qué horror. Sí, Había sí. personajes que eran policías, bueno, Sí, de sí, todo. sí. Yo la vi, pero hace Capitalismo, tiempo. presión, Pero todo. eso, la segunda, y después se hizo Los Nuevos Monstruos con Sordi, que era una película bellísima también. Sordi es bueno, un actorazo. entonces lo que digo, sí es el tema de capítulos, pequeños capítulos, todo y cada uno. Yo he visto un capítulo, no he podido todavía ver Yo este la fin vi de semana entera. la película porque la tenés que ir a ver al cine. Yo no tenía manera de ir a Un verlo al éxito cine. igual, ¿eh? Entonces, digo, hay gente que la critica de lo... Pero también está el tema político. Que Francella se metió en el tema político y tanto en la serie... ¿Dónde en se el... metió en el tema político? Cuando dice Ah, que a él fuera, las no la ficción, no, en la su ficción opinión no, su personal. opinión la Pero metió la gente también. no puede... ¿Por qué mezcla todo? Una cosa es su opinión personal y otra cosa es él como actor haciendo una película. La Pero gente él habla mezcla sobre todo. la película. Es que mucha gente cree lo contrario. Mucha gente cree Que hay una postura, él claro. no habla, que él no habla. La palabra que utilizan es
no tiene las pelotas para hablar públicamente desde su persona, pero sí lo hace a través de esta película. Muchos creen que esta película... también habló como persona. Pero por eso no, la verdad que yo no lo sé. Yo No, simplemente que lo estoy contando. dijo dos Hizo declaraciones. un comentario Primero, muy chiquito. No, tampoco, dos. La primero es el tema de las... bueno, no sé, no Sí, del arte, cuando empieza a hablar del cine arte. arte y toda la historieta. Y el segundo, a mí no me gusta la polenta. Yo no creo que sea casual. El tema no me gusta la polenta. Algo está diciendo, lo dice Claro. menos de otra manera. De otra manera. Es más vivo, pero se está metiendo en el conflicto. Hagamos Y el una tema cosa. es también que hay con la serie, con la que En el presenta barro. Sebastián Ortega, que es En una el serie de barro. Netflix, yo sí pude ver Ficción. los dos Es capítulos excelente, primero, muy que es buena. una superproducción. Sí. También hay cosas que tienen que vos decís, che, pero esto es así, No, es pero de es esta un manera, trabajo. una cárcel. Yo estuve hablando y acá tenemos... No, pero ahí escuchábamos a la chica del informe que dice, yo estuve presa. Esto no podemos dejar de pensar que Es esto es una ficción, ficción. claro. Digo, si están solo en un pabellón, tiene que grabar con bueno, 5 pero no, pero cuando vos haces una pero, ficción, por ejemplo, mantenés parámetros línea. de cómo es, Pero, si No, estás... hay que Por preguntarle al ejemplo, director. en el- Hagamos una cosa. ¿Por qué no vemos la nota de Nancy Pasos a ver lo que decía? Porque habló Nancy Pasos y cuando Nancy opina, escuchá lo que decía. Nancy, ¿viste la película de Francella? ¿Qué te pareció? No la vi. ¿Qué te pareció? Bueno, las declaraciones, lo que salió después. No, lo que yo discutí, de hecho hablé el viernes en el programa de televisión mío, es la utilización política de la película por parte del gobierno, por parte del presidente, que la vio ya 3 veces, una solo, otro con los miembros del gabinete y finalmente se las dio como bajada de línea al grupo de diputados que lo fue a ver el miércoles, que estaban los de él, los de La Libertad Avanza y los que yo llamo los lecheros del PRO. Bueno, en las redes hubo muchas críticas que en sí la película no es de un gran contenido, que es porque está Francella o por esto, porque es como la política, le pego a del otro lado, la vamos a ver, que gane el cine. La película tiene un gran contenido, es un contenido de mierda, digamos, de acuerdo a lo que dicen los críticos que cuentan un poco las historias, entonces sí que tiene un contenido. Y el arte es contenido y el arte es política. O sea, cuando vos ves arte, en este sentido, digamos, además, donde hay una letra, no es que es un cuadro que a vos te puede gustar o no gustar, sino una película que tiene un contenido, que tiene una letra, que al parecer es una letra bastante apurada, porque en realidad todos los que dicen es que esta dupla de... Yo hablo de los directores y creadores de la película, más allá de Francella. Francella es el actor y él hace su trabajo súper bien. Calculo yo, digo, la voy a ver y te diré, parece una crítica de la película. Pero lo que sí está claro es que es casi como el antagonismo a lo que fue El Eternauta. El Eternauta, ¿qué nos decía a los argentinos? Nos decía, lo viejo sirve, Juan, lo viejo sirve, y nos decía... La salida es entre todos juntos, no nos peleemos. Ese era un mensaje y ese es un mensaje muy específico, es un mensaje muy de bajada de línea y lindo, porque de unión si se quiere. Esta es una película que por lo menos las historias breves que se fueron contando y que levantaron y qué sé yo, y lo mismo que dicen los críticos de cine, es, digamos, son todas historias donde están caricaturizados determinado tipo de personas. Entonces, por ejemplo, si vos sos un director de cine progresista y encima gay, sos un cínico porque en realidad haces una película sobre los indígenas y ganás premios internacionales, pero maltratás a todo el mundo. Hay una ideología atrás de eso, ¿se entiende? Entonces digo, esto es lo que yo dije, la verdad es una película antipatria y digamos, utilizarla para bajar línea, habla de ellos, porque además es muy básica. Los críticos lo que le dicen es que vos podés hacer una película donde exacerbás el individualismo, el lobo de Wall Street, pero la filmás de una manera, contás de una manera. Acá hay cosas que las dicen, que no te hacen ni reír, porque son básicas, el guión es básico. Esto es lo que dicen los críticos. Yo lo que discutí o lo que realmente me indignó es que justamente el gobierno, el presidente en este caso, se tomara de algo tan light, tan pasatista, tan maniqueo, que yo además tengo la sospecha de que la apuraron la película, porque una película, esta gente filma cosas lindas, buenas. Si hace una mierda es porque en realidad, más allá de lo que quiera la gente también veía Rambito y Rambón. O sea, a mí no me vengan a decir ahora con que, mirá la cantidad de gente, la película es buena. No, la gente ve mierda también, o sea, esto es así. Y yo también, o sea, no digo, no me excluyo. De hecho, la voy a ir a ver, pero digo, en realidad tiene que ver con esto, qué es lo que genera, qué es lo que te deja.
¿no? ¿Qué es lo que te deja a vos la película? ¿Y qué te parecieron las declaraciones de Francella, que él dice, hizo la comparación con yo no elijo comer polenta, o con respecto al Inca también, de decir, hacen películas que, como hoy está Yo no lo escuché hablando del Inca específicamente, lo que yo escuché fue justamente que él afirmó, y me parece bien, es su postura ideológica, y queda claro que a él la polenta no le gusta. Y eso le queda claro a todo el mundo. De Francella lo que se sabe en el ambiente es que es codito de oro, ponele, ¿entendés lo que te digo? Y que evidentemente amarrocó un montón de plata. Muy bien hecha en su carrera, lo súper felicito y además lo admiro como actor. Y evidentemente a él no le gusta comer polenta. Ahora, ¿qué es comer polenta? Comer polenta es lo que hacen los pobres cuando no tienen un mango. Entonces, como declaración, es una Bueno, y lo importante para... Él lo haya entendido así o no, no se haya dado cuenta, pero bueno, lo posiciona en un lugar, Y está bien, pero, a ver, eso es otra cosa, digo, ahí está Francella. Además lo trataron de cuidar, porque cuando le hicieron la pregunta en Uruguay, había alguien que decía, no, eso no, no está bien, contesto, dijo él, que no sé, evidentemente tiene gente alrededor que le dice, esto no te metas. ¿Por qué le dicen no te metas? Porque obviamente divide, ¿entendés? Y ahí dividió, pero bueno, está bien, cada uno está parado en un lado de la historia. Para dejarte con la última, también esto que lo hablábamos, hace un rato con Lorena Vega, que la fuimos a buscar, lo importante que es el Inca, ¿no? Totalmente. Yo lo que decía hoy es que Milei, que se jacta de que ahora no tiene que andar repartiendo plata para hacer películas que no ve nadie, porque para él, si una película es buena o mala, de acuerdo a la cantidad de gente que la ve. Y ya te digo, Rapito Rambón para él deben ser las mejores películas de la historia argentina. Entonces, digo, lo concreto es que, si él quiere que deje de existir el Inca, que lo desfinancie, porque en realidad el impuesto a las películas nos lo siguen cobrando. El tema es dónde va esa plata, dónde se está utilizando. Y si va al Inca, como dice... si va al Inca, como dice, alguien está haciendo mal la función, porque la función del Inca es financiar el cine argentino. Para eso nosotros pagamos un impuesto, que lo sigue cobrando Milei, pero se lleva la platita el señor Caputo, que no tiene plata para nada, y estamos hablando de todo esto, pero no estamos hablando del corralito de los bancos. Wow. Vamos, es interesante. Igual yo quiero decir una sola cosa. Para no haberla visto, menos mal. Si la llega a ver, terminamos a las 6 de la tarde. ¿Cómo puede opinar tanto? Si pero no, me gusta, porque ella se cae en opinión. Yo quiero opinar algo de esto. Porque yo quiero opinar primero. ¡Opa! Me gustó. El lunes no repite. Por ser vos te dejo. Ya arrancaste vos lo antes. Por ser vos te dejo. Está mezclando todo Nancy Paso, porque dice el mensaje del Eternauta, la de Darín. Pará, Francella hizo Granizo y también el mensaje es hermoso. ¿Qué tiene que ver con que esta película tiene que ver con otra cosa? No es para nada antipatria. Un poco la sí, película Steffi. sí es mala porque el guión es malo, pero él es un actorazo. Steffi, perdón, te corto, perdón que te interrumpa, pero lo de antipatria se refiere a que no hay representación de la Argentina. Claro, eso es todo mucho pasa en Buenos Aires, no hay un locro, no hay una empanada, el mate está de fondo, suerte, pero nos representa nada cordobesa, no hay nada. Hagamos una cosa porque para mí ese es uno de los puntos también, al margen de lo que dice del Inca también, Nancy Paso, porque es verdad, el impuesto ese se sigue cobrando y las películas se financian de ahí, que la gente, muchos no lo quieren entender, pero bueno, muchos no lo quieren entender. Pero me gustaría compartir un TikTok, porque estaba viendo el otro día un chico que me encantó la crítica que le hacía a la película, se llama Juan Cruz Falco, y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Es la película menos argentina de toda la historia. Básicamente porque no se puede hablar con acento porteño en el 100% de la película y no incluir a ni una de las otras tonadas argentinas. Porque no se puede filmar a la argentinidad solo filmando la ciudad de Buenos Aires o hablando todo el tiempo de Miami, de Madrid o de Italia y no mostrar a ninguno de los hermosos paisajes que tienen nuestras provincias. Porque no hay una película menos patriótica que aquella en la que no aparece ni una empanada, ni un locro, ni una chacarera, ni un chamamé. Con suerte aparece en alguna escena un mate frío que nadie está tomando. Porque usar a personajes morochos solo para representar a papeles de pobres, retrasados o envidiosos como si no pudiesen ser otra cosa es discriminar a una gran parte de la población argentina. Porque una película que está obsesionada todo el tiempo con los migrantes italianos de hace apenas un siglo e ignora las raíces indígenas de esta tierra desde hace más de 5 siglos es empobrecer y distorsionar la identidad argentina. ¿Por qué este porteñocentrismo de pensar a la vida porteña como el ombligo de
del país. ¿Acaso los directores de la película no conocen el interior? ¿Les da vergüenza? ¿No les gusta? ¿Le tienen miedo? ¿Por qué el título de Homo Argentum o de Argento cuando en realidad es Homo Porteñum? Eso está clarísimo. Quieren hacer con palabras y títulos algo que nunca van a poder hacer con cine: representar a la argentinidad. Por todo esto, más que Homo Argentum es Homo Porteñum. Más que viveza criolla es soberbia y arrogancia de las capitales. Más que argentinismo es porteñocentrismo. Porque un Homo Argentum de verdad solo es posible mostrando la identidad y la cultura de nuestras provincias y nuestros territorios. Escribimos al guión. ¿Quién dijo que tiraron yo no lo conocía con Pero porque Cruzfalco. el nombre de la película es Homo Argentum. Pero cuenta otras cosas. Por ejemplo, el tipo que está ofreciéndote cambio en la calle Florida, que está todo el tiempo. Por eso, pero dice que es una cosa porteña, pero vos podés, si te dicen, che, sos porteño, si solo estás hablando de Buenos Aires, está bien, hay 20, son 24. Lo que pasa es que también fue una cuestión de producción mostrar Les Buenos Aires. pregunto, ¿no será por el título que se llama Mono Claro, Homo Argentum. Homo Argentum, porque es como que abarca toda la Claro, y no Argentina. abarca toda Por la eso Argentina. se debería llamar Homo Porteñum, dice Claro, este o TikTok. algo así, Sí. claro. Que de vuelta, obviamente, cada expresión artística No sé, le pregunto. tiene una ideología detrás. No lo podemos La vida. negar. El La arte, muestra el arte es el de cambio del No, pero dólar eso sería en un pifi. Florida. Eso sería un pifi sin ver la película, podés decir, che, flaco, si te atribuís la representatividad de lo argentino, no podés hablar solo de Buenos Aires. No, la pero, verdad a que ver, eso no es pero, tan para a ver, discutir. históricamente el arte ha sido una herramienta política para decir un montón de Siempre. cuestiones. Siempre. Quizás esta tiene muchas falencias, punto. Esta es una película en la que mucha gente se sentirá identificada, en la que algunos criticarán a Darín por las empanadas y porque él eligió ese mensaje, pero no deja de ser una ficción. E insisto con que el arte ha comunicado la historia oficial, un montón de cuestiones. Ahora, si esto lo que quiere retratar es al argentino, no, yo me quedo con otro argentino. Pero Esto es lo poner peor. otro título. Pero lo que muestra esta película es lo peor de los argentinos, que seamos honestos, No, mucha no gente sé nos si- ve así. No sé si es lo peor de él. Lo Pero peor es de una manera de uno- defender. Está bien. Pero mucha Por gente ahí nos más- ve más así, el porteño. Pero mucha gente yo lo nos que ve quiero, así. a mí lo que me interesa, yo lo que puedo hablar, la película no la vi una Pero hay diferencia, vi por el ejemplo, sketch, Así del Barro, el que tema de muestra los la cárcel, que no es sacerdotes. así. Los sacerdotes de Villeros, que eso la verdad no me gustó, no puedo hablar de la película, no voy a hablar de por lo que dicen los críticos, yo no voy a hablar de eso. Lo que sí voy a hablar de lo que dice Francella. Francella dice que no le gusta ver películas que solo ganan en los festivales, que no van ni los familiares a verlo. Entonces yo lo que le voy a decir a Francella es esto. Mire, los directores que a usted lo dirigieron en esta película, a los que son Duprat y Kong, son dos personas que tuvieron hasta la cuarta película, que fue la realmente exitosa, que es El hombre de al lado. Hasta esa película Recorriendo festival por estuvieron festival. dos que eran documentales, todas estuvieron subsidiadas y aún El hombre de al lado tampoco fue un éxito de taquilla. Es decir, que si ellos no se hubieran formado, y El hombre de al lado es muy gracioso de ver, Muy buena. empieza la película y aparecen todos los festivales de los que participó. Pero para, Todo lo ¿te que puedo él decir algo con critica de respecto los a festivales. eso? Franchella es el mismo tipo que pagó para ir a los Oscars porque no estaba invitado y quería estar. Digo, le importa, no es que no le importa. Sí, pero le hay importa acá el un Oscar, no ganador. los demás No, festivales. porque me parece que la importa discusión, en cuanto chicos... al Oscar en sí, lo que digo es un discurso que él, yo lo que creo es que se animó. Venía, la única vez que habló, De se le verdad. tiraron todo por la cabeza, se guardó y hoy dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a hablar. Y hablo. Tiene derecho. Uno puede estar de acuerdo o no, hay un montón de cosas que él quiere demostrar que a mí no me copan, pero también tiene el derecho a decir las barbaridades que quiera, porque muchas Pero hay veces- una Lo que cosa diga, que pero me lo que parece digo es que- que no podés pensar que a ver, si a vos te gusta Colapinto y te gusta que un argentino corra, tenés que pensar que muy probablemente YPF tenga que poner plata, porque nadie puede sí, comprarse eso un sí. auto de carrera y correr. Para hacer cine lo mismo, la gente tiene que ir formándose y le tienen que ir subsidiando las primeras películas porque nadie Mirá, sale directamente. Franchella otra tiene cosa- una visión otra cosa, absolutamente chicos. bilardista del arte y ¿Qué? quizás lo tuyo es más menotista. No, yo siempre fui Ah, los bilardista y resultados, detesto a resultados. Tiene la Menotti. razón, querido. No, al revés. No, pero me no, parece que acá hay- no, para nada, no chicos, estoy de acá hay acuerdo. una Yo soy discusión, bilardista, acá hay nunca algo fui que me parece menotista. que se ha tratado de instalar y es pensar que la plata del Inca sale, le sacan de darle a un comedor a los niños para hacer películas que supuestamente no ve nadie. Y no es así. No. Y Entonces, Abelardo te iba a eso es lo decir que para sucede. que haya grandes jugadores, y eso estuvo trabajando en la provincia cuando tuvo algún cargo, era que tenía que haber
clubes de barrio y se tienen que ir formando los pibes para que lleguen los grandes jugadores después. Claro, sí, no yo podés sé, no se hacer entiende, eso. Tiene que aguárdenme porque voy a presentar una nota de mi querida amiga Lorena Vega que habla de todo. Ella estuvo en el barrio, habla del Inca, habla de Homo Argentus. Es una gran actriz argentina que viaja por todo el mundo en festivales porque ella no solamente hace obras comerciales, sino que también trabaja muchísimo en el off, y la verdad que cuando ciertos programas sociales o culturales apoyan todo lo que tenga que ver con lo artístico, digo, los que más terminan ganando es el público. Miren lo que